uno siente que, ¿cuántos dijiste? 100.000 instituciones o organizaciones del tercer sector, o la cantidad que sea, y no podemos dar cuenta de todo. Entonces también plantearnos cómo tener una mirada estratégica también, donde podemos tener un mayor impacto. En el caso de DAO, que es la compañía que represento, tratamos de hacerlo en la comunidad más cercana, o con ejes temáticos que sean importantes para nosotros, como puede ser la educación en oficios, generando empleo en sectores vulnerables, integrando, por ejemplo, programas que hemos hecho desde hace un par de años, como la integración de poblaciones vulnerables, como son la población transexual. Tenemos el primer café ahí atendido por hipoacúsicos acá en la oficina de Puerto Madero. Y esas cosas, lo que nosotros hemos descubierto, que es mucho más lo que recibimos que lo que damos, ¿no? Porque al fin del día lo que se sensibiliza es la gente, y eso es un motor para seguir pensando en cosas. Así que eso es un poco la primera reflexión desde el lado del empresario. Bueno, claramente el trabajo es empujar todos juntos, ¿no? El sector público, el sector privado, el sector social. Nicolás. Bueno, creo que lo rompí. Creo que lo rompí cuando se me cayó. Bueno, claramente ante la pregunta de cómo escalar, si el Estado no dice políticas públicas, estamos en un problema. Así que claramente son las políticas públicas. Pero me gustaría empezar con un ejemplo. Hace un año, yo entré en el gobierno en el 2015, y hace un año estaba en Salta, justo de haber sido esta época, pues hacía este frío, temprano, visitando una cooperativa de Argentina Trabaja, que es uno de los programas sociales, conocidos como planes sociales, y levanta la mano un muchacho, chico joven, menos de 30 años, y me dice, disculpe, yo tengo una pregunta para hacerle. Sí, por favor. Y me dice, yo trabajo en Argentina Trabaja hace 6 años. Yo quiero saber, ¿mi patrón es usted? ¿Es la provincia o es el municipio? Y yo, que acababa de entrar hace unos 5 meses, no me acuerdo qué le respondí, pero claro, me cayó la ficha de cómo una persona que recibía un incentivo de 4.000 pesos por mes había logrado generar una identidad y una concepción de que eso era trabajo, de que eso era trabajar, siendo que es un programa de inclusión social y de capacitación. Entonces, quiero traer este ejemplo porque a veces las políticas públicas también son eso. No hay que idealizar que la política pública es algo que se escribe y que mágicamente permea y genera dinámicas súper positivas. Cuando uno lee el programa Argentina de Trabajo, diseñado en el 2009, es fantástico. Es una política pública fantástica. Lo que hoy tenemos como plan social, como programa social, dista mucho de aquello. Entonces, entonces la pregunta que nos hicimos los que llegamos un poco al gobierno, que no veníamos de la gestión pública, justo además se dio algo muy particular, que en la unidad ejecutora que lleva los planes sociales, todos veníamos de la sociedad civil, o casi todos. Nos empezamos a preguntar, bueno, ¿cómo una política que ya existe, que es muy interesante, que es de inclusión, de restitución de derechos y de inclusión para el mundo del trabajo, cómo hacemos para que vuelva al sentido, para torcer este Titanic que viene hace 6, 7 años navegando y que sea algo que produzca transformación social, que produzca beneficios a las personas y no fantasías y no estructuras que no favorecen ni a la persona, ni a la comunidad, ni al Estado, ni a la sociedad? Y bueno, uno de los grandes aprendizajes de este corto tiempo, de año y medio en la gestión pública, es tenemos que diseñarlo con la sociedad civil, con todos los actores de la sociedad civil, más o menos organizados, que eso me gustó mucho que en las nuevas experiencias se fue dando cuenta de que no podríamos enmarcar a la sociedad civil como, el formato es una ONG que empieza así, sí. Hubo cientos o 9 formatos por lo menos muy distintos de tipos de gestión de organizaciones. Pero algo que nos damos cuenta es que tenemos que pensar desde una lógica de ecotonos, decimos nosotros. ¿Qué es el ecotono? El lugar a donde se encuentran biológicamente dos climas, 2 biodiversidades totalmente diferentes. En algunos lugares del mundo se da un ecotono donde el desierto se encuentra con el bosque o con la selva. Y ese momento de encuentro produce toda una dinámica
del clima, de los organismos vivos que viven, diferente a la que se da en cualquier lugar del mundo. Ahí se construye la política pública, en el ecotono, donde los tres actores centrales de una sociedad tienen que aprender a convivir cuando hablamos lenguajes diferentes. Y lo interesante que está pasando en el gobierno ahora es que no es que yo no la entiendo a Bea, pues laburaba con Bea cuando estaba en la ONG. No es que no entiendo a la empresa Dow porque mi hermano trabaja en una empresa muy similar. No, entiendo perfecto y conozco y me siento, empatizo rápidamente. Pero a la hora de transmitir eso en una política que logre ser para todo el país, que logre ser masiva, que logre ser sostenida en el tiempo, tenemos que empezar a hablar con otros lenguajes, con otras comprensiones, con otros tiempos, y creo que nos está costando asumir el trabajo que nos lleva y las horas que tenemos que dedicar a ese encuentro. Justo hablaba con Bea hace un rato que nos frustramos mucho porque queremos acompañar un proyecto de Bea que hace meses que venimos trabajando y no logramos que avance, por lo menos en la velocidad que nos gustaría. Y la realidad es que es un aprendizaje nuevo, porque no es tan solo entender y comprender y el deseo de que suceda, es cómo aprendemos a trabajar juntos para que la política pública realmente se permee y realmente sea transformada y maleable entre tres actores diferentes, distintos, con experiencias, miradas y sentimientos también distintos. Así que creo que ese es un desafío que nos tenemos que plantear más seriamente. Bueno, qué interesante, ¿no? Qué movilizante todo lo que estamos escuchando. Lo que creo es que hay un consenso enorme, no solo por los casos que escuchamos antes, sino por lo que estamos compartiendo acá, de que nos necesitamos unos a otros, de que solos no podemos hacer nada, de que es indispensable generar sinergia para recuperar el entramado social, que es lo que nos permite, genera las condiciones de desarrollo. ¿Cuáles creen, partiendo de esta premisa en la que todos estamos de acuerdo, cuáles creen que son los obstáculos, las dificultades, qué está pasando que en algunos casos no tenemos tanto éxito para dar ese paso? Nosotros conversamos con todos los sectores, por lo menos la experiencia que me trae por acá es que hablo con las empresas, hablamos con el Estado, hablamos con los colegas, son distintas las cuestiones. Encontramos muchas veces que las buenas intenciones del mundo de la empresa privada se cuestan plasmar por la necesidad o la falta de tiempo para aplicarle a esa construcción de cadena de confianza de la que habla Nico, que es la que realmente le da sentido a todas las cosas, ¿sí? Porque nada va a ocurrir si no hay relacionamiento y construcción colectiva, digamos, ¿no? Yo no creo que una empresa a esta altura del partido en la Argentina compre un enlatado, digamos. Eso por un lado. Por otro lado, unas dificultades que vemos y que las conversamos con el Estado son los procedimientos técnico-administrativos, digamos. A ver, necesitamos un Estado más moderno y más ágil. Nos encontramos con un montón de gente de todos los colores políticos, muy interesante, pero que luego se encuentra con el elefante. Y al elefante hay que, no sé si hay que adelgazarlo o hay que hacer, algo hay que hacer, pero bueno, necesitamos un Estado más ágil. Que hoy escuchaba al colega que trabaja con vivienda y decía, no podemos esperar 17 años para que la gente tenga el uso efectivo de una ley, ¿no? Me da vergüenza como ciudadana. Y por otro lado, en las organizaciones sociales, yo creo que de todas nuestras agendas tenemos que guardar un tiempo para la incidencia en la política pública. Creo que una organización social no puede pensarse a largo plazo sin incidir en los modelos públicos, porque entonces se va el que tiene la pelota y no se juega más. Necesitamos dejar transformación. Ya conocemos, hay un montón de buenas prácticas. ¿Cómo hacemos para que se conviertan mancomunadamente con el sector privado y el sector público en una política que efectivamente quede instalada para hacer crecer la calidad de vida de todas las personas? Y otra cosa que me resonó mucho en el discurso de hoy, de todo lo que escuché, es que todo lo que escuchamos hoy es la mayoría. O sea, somos conscientes que nosotros somos la minoría, ¿eh? Ojo, es la mayoría, sí, para las personas que tenemos que tener en cuenta. Son la mayoría.
y no están en esta sala. Entonces, bueno, creo que tenemos que darle vuelta de tuerca a la cosa y guardar un espacio de nuestra agenda a la incidencia. Esta semana me tocó estar en Chile y hubo una presentación del ex presidente del Banco Central sobre la situación económica, así más de América Latina en general, Chile en particular y algunos sectores, ¿no? Pero y hoy Gastón creo que presentaba de CONIN y me hizo acordar, hubo un par de estadísticas que te daban rabia, bronca, ¿no? Que tenían que ver con esto que él justamente hoy mostraba, las mismas estadísticas de los niveles de desnutrición, de expectativa de vida, mortalidad infantil que Chile tenía hace X cantidad de años y cómo a lo largo del tiempo fueron evolucionando hasta llegar a, por ejemplo, niveles de pobreza de hoy del 8%. Y yo los comparaba con los de Argentina. Y me quedé tan enganchado con el tema que me puse a googlear y ver cuál era la tasa de pobreza de la Argentina en los 60, 70. Era el 8%. Entonces, a la pregunta de cómo saltar estos obstáculos, déjame que me eleve un segundo de la articulación y pasemos a una cuestión mucho más trascendental, que es una transformación casi cultural. Hemos sido un país que fabricó pobres en los últimos 40 años. Siempre estamos yendo para atrás. ¿Cómo puede ser que un país al lado nuestro, con menos recursos, con muchísimas menos posibilidades, hayan sido capaces de pensarse como país y sostenerlo en el tiempo allá adelante y de a poquito, y sin atajos, y sin la solución mágica, y sin que las cosas pasen de repente, llegar a que la sociedad pueda disfrutar de cuestiones tan básicas como esta que estamos hablando? Entonces, me parece que el principal obstáculo que nosotros hoy tenemos es que no nos podemos pensar como país, no nos podemos proyectar allá adelante y no somos capaces ni siquiera de acordar en cuestiones tan básicas como esta que estamos hablando. Y ya trasciende ya al sector empresarial, al tercer sector, al gobierno de turno, lo trasciende también. Como sociedad, ¿qué queremos? ¿A dónde queremos ir? Entonces me parece que si no hacemos ese clic en algún momento, miren que hemos pasado por tantas cosas que uno piensa que nos forzarían algún día a hacerlo y seguimos sin aprender. No puede ser que escuchemos las estadísticas de Chile y sintamos una sana envidia acompañado de la rabia de decir cómo nosotros no somos capaces de hacerlo. Una vez que logremos eso, yo creo que ahí sí podemos pensar en cómo articular mejor. Pero me parece que estamos muy atrás todavía y que es dramático desde ese punto de vista. Lo bueno es que creo que los que estamos acá y muchos otros no perdemos las esperanzas de que eso se pueda hacer, porque casi ya pasa a ser una obligación moral. Como decía alguien hoy también, este trayecto que estamos transitando ahora es un préstamo, es algo, tenemos que tratar de dejar algo mejor para los que siguen. Pero lamentablemente, vuelvo a insistir, si miramos